Las opiniones y comentarios emitidos en este programa corresponden única y exclusivamente a quienes los emiten y no representa la posición oficial del Colegio de Bachilleres. Esto es El aullido de los lobos grises. El aullido de los lobos grises. Siente la fuerza de la manada. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de El aullido de los lobos grises. Soy Diego Hernández y estoy muy emocionado de estar con ustedes el día de hoy en este bonito programa, este programa de culturalidades. Hoy vamos a hablar de las tribus urbanas. ¿Ustedes sabían que la Ciudad de México es considerada una de las metrópolis más grandes del mundo? Ya que esta tiene una población estimada de más de 20 millones de personas. Esto la convierte en una de las ciudades más pobladas del mundo y al mismo tiempo una de las ciudades con más diversidad si estamos hablando de culturalidad. Al ser la ciudad más importante del país, también es un imán para las personas de diferentes estados que vienen en busca de diferentes oportunidades de trabajo o educación. Muchas de estas personas que se aventuran en la Ciudad de México son indígenas. De acuerdo con las encuestas del INEGI 2015, en la Ciudad de México el 8.8% de las personas que migran a la Ciudad de México se autodescriben como indígenas, y la mayoría de estos se concentran en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza. Pero también ustedes sabían por qué la diversidad cultural es tan importante. Es tan importante porque vivimos en un mundo globalizado, donde cada vez estamos más influenciados por culturas distintas a las nuestras. Convivimos con personas de un lado, convivimos con personas de otro. Esto pues incluye a personas de otro país o inclusive de otras regiones del mismo estado o del mismo país. Y en nuestro día a día podemos observar a personas con diferentes lenguajes, vestimentas, costumbres y creencias, todas estas reunidas en un mismo lugar. Incluso podríamos identificarnos con algunas de estas características culturales y hacerlas parte de nuestra identidad. La diversidad cultural en la Ciudad de México no solo recae en los indígenas, sino también en personas del interior de la República o en los extranjeros que migran a esta ciudad. También en ciudadanos nacidos aquí con gustos o aficiones específicos que crean nuevos grupos o tribus, que mientras van creciendo toman más relevancia en la ciudad. Pero hablemos de las tribus urbanas. ¿Qué son las tribus urbanas? En esencia, son identidades compartidas de manera grupal y expresadas a través de ciertos hábitos y comportamientos. Muchos las entienden como una manera de transitar las complejidades de la adolescencia y la juventud, aferrándose a una identidad e ideología grupales capaces de brindar un sentido de pertenencia. Este es muy importante durante cualquiera de las etapas de la vida. En términos sociológicos, las tribus urbanas se inscriben en lo que se conoce como subcultura, una expresión sociocultural masiva, pero subyacente a la cultura oficial o hegemónica, es decir, una cultura que subsiste dentro de otra cultura mayor y más formal. Se trata de agrupaciones marginales minoritarias que resisten a la sociedad tradicional, pero que al mismo tiempo emprenden un modelo de vida urbano. La música, la tecnología y la moda son elementos centrales en cada una de las tribus cuya identidad puede acabar siendo estereotipada o fácilmente reconocible. También hablaremos un poco sobre su historia y origen. El surgimiento de las tribus urbanas se remonta en los años 50 y 60 en Estados Unidos, cuando los jóvenes comenzaron a rebelarse contra las normas y valores establecidos por la sociedad. En aquel entonces se crearon las primeras tribus urbanas como los beatniks y los hippies, quienes buscaban un cambio social y cultural. A lo largo del tiempo, estas subculturas juveniles han evolucionado y diversificado, dando lugar a una variedad de tribus urbanas con características y valores propios. Vamos a darte una línea del tiempo para que puedas conocer un poco de cómo fue este cambio. En los 50s y en los 60s tenemos los inicios. En los años 50 aparecieron los primeros grupos de jóvenes que adoptaron estilos de vida distintos al convencional. Ya para los 60 se popularizaron las subculturas juveniles en Estados Unidos y Reino Unido. Aquí surgieron los mods, los rockers y los hippies. Y llegamos a la actualidad, mejor conocida como la globalización. En esta última década, las tribus urbanas se volvieron globales gracias a las redes sociales y al fácil acceso a la información. En la actualidad, se siguen creando nuevas subculturas y se fusionan elementos de distintas tribus urbanas. La diversidad de las tribus urbanas muestra la riqueza cultural de las sociedades y su capacidad para adaptarse y evolucionar. Si este tema te está gustando, quédate con nosotros, ya que regresaremos con más información sobre las tribus urbanas. ¡Ey! ¡Espera! No te vayas. Ya volvemos.
Lobodato. Los seres humanos somos gregarios. Esto quiere decir que nacemos y vivimos como miembros de una agrupación de personas llamada sociedad, sin la cual no podríamos existir, porque individualmente, solos y aislados, somos los seres más incapaces e indefensos. Este fue un Lobodato. ¿Ya ves? No fue tanto. Regresamos. En el bloque anterior, hablamos sobre qué son las tribus urbanas. Ahora, hablemos de los grupos más representativos. Para empezar, hablaremos de los cholos. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. ¿Ustedes sabían que su origen está entre los pachucos y los chicanos? Pues los cholos o cholo es un término muy utilizado en algunos países de América como sinónimo de identidad nacional de la población mestiza. Sin embargo, en la actualidad en los Estados Unidos, esta es una palabra con una connotación negativa y que se usa para identificar a personas, en especial jóvenes, que se asocian con pandillas y que llevan cierto tipo de vestimenta extravagante con pantalones muy holgados. Este es un grupo que se denomina cholos y definen esta palabra como hasta abajo, por ser una palabra que se utilizó en un principio para referirse a personas mestizas de clase baja medio civilizada. Sin embargo, para ellos es un orgullo querer sobresalir entre los americanos, utilizando la expresión cholo y qué. La mayoría de ellos por lo general son mexicanos, aunque es un movimiento que se originó en Estados Unidos como símbolo de manifestación cultural, política y de nacionalismo. Aunque originalmente se encontraban al norte de México, al pasar los años han ido aumentando en número, y la mayor parte de ellos se encuentra en las fronteras de este país y Estados Unidos. Por ser un grupo que se compone de personas de clase baja, son discriminados y tachados como malas personas. Son grupos de jóvenes que tienen un estilo específico y símbolos que los identifican. Entre ellos se encuentran la Virgen de Guadalupe, el arte prehispánico, líderes de la revolución y diferentes elementos de otros grupos étnicos. La música que más se asocia con los cholos es el gangsta rap y el hip hop. En cuanto a la moda, los cholos suelen vestir con camisas abotonadas hasta el cuello, pantalones holgados y zapatillas deportivas. Además, los cholos suelen llevar tatuajes y peinados con cabello corto y con líneas grabadas a los lados. Y ahora hablaremos de los punks. La palabra punk se traduce del inglés como basura o suciedad, la cual, por extensión, cuando se aplica al movimiento con este nombre, significa vago o escoria social. Es un término altamente despectivo que, según dicen, fue utilizado inicialmente por un crítico para referirse a la música de una banda underground estadounidense conocida como The Fugs. Todo el mundo conoce también el aspecto punk, cortes de pelo, modo de declaración, ropa rasgada, insignias, chapas y tachuelas, maquillaje y cuero también. Para sus creadores y su público, el punk era la identidad cultural de la ira, la privación de derechos y la rebelión. El auge y el apetito por la escena punk a finales de los 70s y principios de los 80s no se limitó únicamente a la música. Se convirtió en una ideología que generó literatura, poesía, moda y rebeldía política. Como gran referente de este movimiento tenemos a Sex Pistols. Ahora hablaremos de los skaters. Los skaters son una tribu urbana o subcultura que nace en los años 70. Nació ahí en California, Estados Unidos. Se caracterizan por practicar el skateboarding y suelen ser jóvenes entre los 8 y los 30 años de edad. Ocupan el espacio público movidos por un sentimiento de rebeldía que les impulsa a hacer realidad los principios de libertad, autorrealización y cooperación. No obstante, a pesar de tener esta ideología de fondo, suelen ser pacíficos y se centran en practicar el deporte. Generalmente, los skaters tienen una actitud amistosa, evitan problemas y son pacíficos. Su foco de atención está sumamente centrado en la práctica del skateboarding. Usan ropa alternativa con diseños particulares y accesorios llamativos como cinturones, gorras y cadenas, pantalones de tiro bajo con bolsillos grandes y de pierna ancha,
y es usual ver su ropa interior porque los llevan caídos. A finales de los 70s, la cultura del skateboard se fusionó con el punk y la música de la nueva era. Sus seguidores también gustaban del arte en las ilustraciones. También son reconocidos por hacer grafitis y otras manifestaciones de arte callejero. Con los años 80s, y para terminar con las medidas que intentaban restringir su práctica, fue inventada una rampa hecha en plywood que se llevó a las calles revitalizando el skateboard como deporte. Se hizo famosa la frase "hazlo tú mismo", y los aficionados comenzaron a crear sus propias rampas de madera en los patios traseros de sus casas o parques, creando espacios novedosos hechos a su medida. Los años 90 llegaron con una gran difusión de este deporte y conociendo más las características de sus seguidores como tribu urbana. Crearon publicidad y eventos que popularizaron aún más su práctica. Ahora hablaremos de una de las tribus más controversiales. Hablaremos de los chacas. Achilles Music. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué son los chacas? Porque lo habrán escuchado en la escuela, lo habrán escuchado en el tianguis, lo habrán escuchado en cualquier parte. Pero ¿sabemos qué son? Pues se trata de un grupo de jóvenes que se caracteriza por una vestimenta colorida y extravagante. Esto en cuanto al uso de marcas comerciales, a pesar de que algunas de ellas puedan ser piezas no originales. Son ostentosos en el uso de alhajas, que en su mayoría suelen ser también de fantasía, y usan cortes de cabello en los varones que son descritos como una variación de mohawk. Pero sobre todo son reconocidos por su devoción al santo San Judas Tadeo, el cual llevan como bandera de forma decorativa incluso en su ropa o su joyería. Existen diferentes versiones de los orígenes de la palabra chaca. Aquellos que lo ven como algo negativo los tachan de cholos por ser un grupo al que constantemente se liga al reggaetón y a las actividades delictivas. Sugieren que proviene de chacal, un animal que en la cultura popular ha sido relacionado con la figura del diablo. Sin embargo, existen quienes ven a los chacas como un grupo de incomprendidos que, al igual que otras subculturas como pachucos o los punks, han sido discriminadas y estereotipadas. Decir que todos los chacas son drogadictos, nacos o delincuentes es una generalización que, lejos de levantar la moral de dichos jóvenes, los aísla y deja vulnerables justamente ante sustancias tóxicas y grupos del crimen organizado, quienes les ofrecen aceptación y sentido de pertenencia. ¡Ey! ¡Espera! No te vayas. Ya volvemos. Lobodato. Un hombre aislado no puede desarrollarse como persona, y de ahí nuestra tendencia a agruparnos en vez de aislarlos. Un ejemplo es el nacimiento de las redes sociales y su rápida expansión, a pesar de que nuestros avances científicos y tecnológicos han hecho que otros seres humanos sean menos indispensables en nuestra vida. Es por ello que continuamos inventando nuevas formas de comunicarnos y convivir en sociedad. Este fue un Lobodato. ¿Ya ves? No fue tanto. Regresamos. Ahora hablaremos de los hipsters. Un hipster es una subcultura y tribu urbana típica de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI en los países occidentales. Se caracteriza por su alejamiento de las prácticas del consumo cultural consideradas mainstream, la valorización de lo vintage o retro y de lo indie. La vestimenta típica del hipster incluye sombreros de ala, estampados con lunares o patrones a cuadros, lentes de sol estilo Wayfair, corbatas de lazo y gafas de pasta. Los hombres generalmente cultivan barbas largas y usan ropa estilo leñador. La subcultura hipster tuvo su auge en la década de los 2000, en entornos urbanos y bohemios de clase media-alta. El término hipster surgió en los Estados Unidos en la década de 1940, como una deformación del término hepcat, empleado para nombrar a los conocedores de la subcultura afroamericana emergente. Un hipster se caracteriza por su gusto por el consumo irónico de contenidos populares y o de contenido considerado alternativo, indie, underground o que de algún modo escape de las tendencias.
También se destaca por su vestimenta excéntrica pero cuidadosa, su preferencia por los productos green y el vegetarianismo y su valoración de los objetos vintage o retro. La subcultura hipster se centra mayormente en el consumo de lo indie, como la música independiente y el lofi. El mundo de la música indie ha dado lugar a una gran diversidad de géneros musicales que fusionan diferentes estilos y experimentan con nuevos sonidos. Entre los géneros más representativos encontramos el indie rock, el folk indie, el indie pop, el drip pop y el lofi, por mencionar solo algunos. Estos géneros se caracterizan por su enfoque artístico y su rechazo a los esquemas comerciales tradicionales, lo que les otorga un fuerte sentido de autenticidad y originalidad. Ahora hablaremos de los emos. Se trata de una subcultura que nace como tal a mediados de la década de los 80s y en los Estados Unidos. En su momento surgió como una manifestación de géneros como el punk y con el transcurso de los años fue definiendo las características que hoy les son inconfundibles. Tuvo su momento de esplendor a lo largo de la década de los 2000, en los cuales se decidió que cada 19 de diciembre se celebrase el Día Internacional del Emo. La estética de esta subcultura es tanto musical como visual, algo que se aprecia en la forma de vestir de las personas en pantalones ajustados, playeras con nombres de bandas o solistas, cinturones amplios con tachas y el pelo largo y alisado. Son algunos de los rasgos más notorios. El color negro es el gran protagonista del estilo visual y se manifiesta tanto en las prendas como en el pelo, en especial en el delineado y sombreado de los ojos. En cuanto a la música, tenemos bandas representativas como Blink, Green Day, My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Paramore, entre otras. No sé si ustedes se acuerdan, pero a mí como anécdota me remonta al año 2008 cuando hubo una pelea para ver quién era más darketo, ¿no? Si los punks o los emos. Ahora hablaremos un poco de los raperos. Los raperos son jóvenes a los cuales les gusta el género musical del rap y hip hop. Su origen se retorna a los años 70 cuando surge el rap en los barrios pobres de Nueva York. En su inicio, los raperos eran en su mayoría jóvenes de raza negra. Lo más relevante de esta cultura es que junto con su música difundían un mensaje contra las injusticias del sistema, convirtiendo al rap, hip hop, en un modo de vida que desde sus orígenes a la actualidad ha ido captando cada vez más adeptos. Hay varias actividades asociadas habitualmente a los raperos: el estilo de baile, el dance, el skateboard, los grafitis y por supuesto el cantar o escuchar música de hip hop. El breakdance es un baile callejero. Este baile consiste en imitar movimientos hidráulicos de un robot y el breaking consiste en girar en el piso sin control y desafiando la ley gravitacional de Newton. Siendo así como uno de los bailes más difíciles del mundo, este baile surge en 1969 con la música de James Brown. Consistía en una agresiva batalla de baile entre pandillas callejeras de los barrios bajos de New York. Ambas pandillas formaban un gran círculo y uno por uno pasaban a bailar. Unos pocos segundos después, uno de sus miembros llevaba una radio portátil en el hombro para pasar la música. Los bailarines acostumbraban a hacer en todos los bailes movimientos peligrosos y locos, que imitaban de las películas de Kung Fu de los años 70. La banda rival eran los que abucheaban, mientras que la multitud de gente que concurría a estos encuentros callejeros era la que decidía qué pandilla iba a ser la ganadora. Su vestimenta habitualmente era un poco ancha, con gorras y zapatillas. Esto lo complementaban con pulseras, collares largos y a veces pañuelos. Se les ha relacionado siempre con violencia, delincuencia o droga, pero actualmente ha evolucionado hacia un estilo más artístico y desenfadado. En todo caso, su música sigue siendo la voz de los marginados y minorías de la sociedad. Ahora hablaremos de una de las más representativas actualmente. Hablaremos de los otakus. Los japoneses no solo llaman otaku a un fanático del manga, de una serie anime o de los videojuegos. Este término también sirve para designar a alguien que tenga una obsesión con un grupo musical, con la comida o cualquier otra fijación. Un otaku en Japón es una persona que está muy interesada y que sabe mucho sobre un tema en concreto.
Presenta lo que podríamos llamar una gran obsesión por algo con un nivel de conocimientos sobre ello superior al resto de las personas. Sin embargo, el término otaku se utilizó por primera vez en 1983 por el humorista Akio Nakamori, como una palabra peyorativa para designar a los fans del anime. Los propios grupos de fanáticos del anime se lo tomaron tan bien que ellos mismos empezaron a utilizarlo para referirse a ellos mismos. Sin embargo, este tipo de personas tienen también un aspecto negativo. Suelen tener algunos problemas sociales y menor nivel de conocimientos básicos en otras áreas comunes. El volcarse al 100% sobre su hobby favorito le limita a vivir una vida normal. Esta tribu se originó en Japón y agrupa a las personas aficionadas a los cómics, mangas, animes y videojuegos. Los otakus suelen replicar la vestimenta de los personajes de manga, anime o de videojuegos de su preferencia. Esta práctica se denomina cosplay y es muy común en eventos temáticos o en estrenos de películas. Ahora hablaremos de los cosplayers. Viene a ser un movimiento que se basa en la moda de utilizar disfraces completos y además coloridos que caracterizan un personaje ficticio generalmente de videojuegos o cómics. Los cosplayers cada vez tienen más tirón en el mundo, siendo México una de las naciones en las que tienen mayor aceptación. Aunque no tienen nada que ver en el país mexicano, suele asociarse a geeks o floggers. Su origen es oriental y se aceptó en México a partir de 1990. Cuando ya las series de anime y manga ocupaban un espacio en las librerías y dibujos de animación de la TV. En el 2017 se reunieron hasta 80,000 personajes en Querétaro para la Conque, un evento de cómics y entretenimientos de México con gran parte dedicada al cosplay. Estas son las tribus urbanas más representativas. Sin embargo, sabemos que existen muchísimas más. ¿Tú a cuál perteneces? Cuéntanoslo en los comentarios. El aullido de este episodio estuvo dedicado a todos aquellos que pertenecen a una tribu urbana y que son parte del colegio de bachilleres, tu propia tribu. Porque recuerda que las tribus urbanas son una parte importante de la diversidad cultural en las ciudades, proporcionando a los jóvenes un sentido de pertenencia y una forma de expresión en un mundo globalizado. Las tribus urbanas tienen un impacto significativo en la sociedad, tanto positivo como negativo. Su percepción varía según la perspectiva individual y la cultura en la que se encuentren. Las tribus urbanas cambian con el tiempo, nacen y se adaptan a nuevos escenarios estéticos, sociales y tecnológicos. No olvides escucharnos en el próximo episodio de El Aullido de los Lobos Grises. Esto fue El aullido de los lobos grises. El aullido de los lobos grises. Siente la fuerza de la manada. Esto fue una producción del Colegio de Bachilleres. Guión, Andrea Hernández. Operador de audio, Marcos Pacheco. Productor, Israel Peña. Edición y locución, Diego Hernández.